Hola, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien, profe, bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Bueno, entonces demos inicio a la tutoría de hoy. Quiero preguntarles primero, antes de iniciar tema, ¿cómo les fue con los Incoterms? ¿Quieren que veamos algo? ¿Aclaremos algo? Díganme. ¿Qué preguntas tienen? ¿Los tienen entendidos? ¿O vemos Incoterms o hacemos un resumencito hoy? Profe, ¿cómo está? Bien, muy aburrida ya Aló. porque estamos. No, es que se vuelve muy mal. Por allá se escucha, no sé. Gente a todas las es Hola. que con Aló, hola. Micrófonos cerrados, porfa. Solamente la que va a hablar. a veces son muy groseros. Ay, qué Javier, que si ella no, que si esto no hubiera pasado aló. la pandemia. Señora, Muchachos, se escucha una señora por allá en el fondo. Ah, listo, ya, gracias. Ahora sí, ¿quién iba a hablar? Yo las tengo en la Ah, no, ahí se escucha. Aló, llevé. Profe, señora. No me la traje. profe, Ay, pues aquí a me mí me parece que sí sería bueno como darle así como una repasadita por encima de los puntos. Pues por ejemplo, en lo que a mí me tocó ya fue la hora, reproducir, ya es que sí la Espérenme espérenme un segundo, por favor, muchachos, micrófonos cerrados. Se escuchan por allá unas conversaciones. yo las que vecinos mantenían las dos, yo las grabé. Aló, muchachos, gracias. Ahora sí, ¿qué le gustaría que? que nos diera Hola, como una repasadita listo. de los Incoterms, pues Bueno, como para que todos quedemos con los apuntes de los otros, porque igual cada uno repasó pues lo suyo, pero también saber de los otros compañeros, los otros puntos. listo. Entonces hablemos de encontrar soy. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de lo que ustedes investigaron. Yo les voy contando, ustedes me van contando qué fueron lo que investigaron. Espérenme en un segundo y vamos complementando. Entonces veamos Incoterms. Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Quieren ir hablando o quieren hacerlo en el orden en que lo tenían? Todos me imagino que investigaron el tema completo. Mejor dicho, arranquemos como lo teníamos preparado para hace 8 días. Mira a ver si ya llegaron todos, aprovechemos de una vez. ¿Dónde lo tengo? Se me hicieron los Incoterms. Aquí está. Bueno, espérenme en un segundo yo. Bueno, compartir página. Listo. Les voy a poner ahí una paginita de ProColombia con unas gráficas de unos costos de los Incoterms. Si quieren lo copian, es de Colombia Trade. Si alguien investigó por ProColombia también están ahí. Súper chévere. Bueno, entonces, arranquemos. Oscar, Oscar está ahí. Oscar, ¿ya llegó? Listo, entonces Oscar, no. Listo, entonces por ahí hablamos sobre la historia de los Incoterms. Les hago como un resumen general. Resulta que los términos de negociación internacional, los famosos Incoterms, existen ya cuando arrancamos, antes de que Colombia arrancara el comercio internacional. Generalmente cambian cada 10 años. La última actualización fue ahorita en enero del 2020. Anteriormente se manejaban 13 términos internacionales, actualmente estamos manejando 11. La idea de los términos de negociación internacional o Incoterms es que sean términos que se manejan a nivel mundial. Todos los países que estamos en la Organización Mundial del Comercio, que estamos en el comercio exterior, en el tema de globalización, en todo este tema, eh, manejamos los términos de negociación y al momento de pactar un negocio con un comprador o con un importador o entre exportador e importador, la idea es que queden muy claros los términos de entrega desde el punto de vista logístico. Es decir, que si yo como vendedor o exportador despacho un producto, yo sea muy claro con mi comprador o importador en qué parte lo voy a entregar.
yo se lo voy a entregar en el puerto, pero en el puerto se lo va a entregar en la bodega, o quiero ser claro en que yo voy a pagar solamente hasta el camión. Entonces, es como pactar los términos de entrega a nivel internacional. Son manejados por la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, y la que hace pues como los cambios a nivel mundial. ¿Por qué se hacen cada 10 años? Cada 10 años se hacen estos cambios de acuerdo a cómo funciona el comercio internacional y a qué tendencias tenemos, o qué tan modernos estamos, qué tan actualizados estamos, o qué problemas han tenido los compradores. Un típico ejemplo, hay un término de negociación, en este momento, eso fue hace 30 años, ya no me acuerdo en este momentico cómo se llama el término, pero se entregaban paso fronterizo. Y al momento en que se entregaban paso fronterizo y que era multimodal, recuerden que un transporte multimodal es aquel transporte principal o internacional donde están más de dos o más medios de transporte. Es decir, si en una exportación despachamos por el puerto de Buenaventura y sale en buque, pero para podérselo entregar al cliente no podemos llegar allá por buque, sino que toca de buque, descargar y utilizar un camión, y el camión coger el avión para que el avión llegue directamente al aeropuerto y cargue el camión nuevamente y se lo entregue al cliente. Entonces ahí estamos utilizando más de 2 medios de transporte internacional. ¿Listo? Eso es multimodal. Entonces, cuando decía que entregaba un paso fronterizo, quería decir que por cualquier medio de transporte, usted podía hacer el cambio de transporte, una mercancía de un medio al otro. Entonces, es muy complicado, en la teoría funciona, pero en la práctica es complicado descargar en el aire una mercancía de un avión para cargarlo en otro avión. Eso pues no es lógico. Y en alta mar pues tampoco es lógico cargar y descargar y volver a cargar. Entonces, ese término se eliminó. Otro término es el FOB, que ustedes lo vieron por ahí. Ese término de FOB es como el más usado. Ese estamos en el 2020, 2010, también hace más o menos unos más de 20 años. El término FOB, uno entregaba la mercancía encima del buque, o sea, no se descargaba al buque, no se dejaba la carga ahí, sino que se quedaba colgando. Entonces uno como exportador o vendedor llegaba al puerto y lo dejaba colgando ahí. Hasta ahí ustedes cumplían como vendedores la entrega de la mercancía. Pero las discusiones jurídicas sucedían cuando el contenedor se desfondaba o cuando había mal movimiento de la grúa al descargar al buque y se dañaba la mercancía, o caían al alta mar porque no caía en el buque. Bueno, cosas pueden pasar. Entonces el importador decía que el exportador tenía que responder, pero en la teoría el exportador cumplió. Ese tipo de cosas actualmente, desde hace 20 años, o sea, de los del 2010 ahora, uno entrega cargado al buque. Es como ese tipo de cosas que por eso suceden como los cambios en los términos de negociación. ¿Listo? Bueno, eso pues como en cuanto como a la historia así de manera general. Brian está por ahí. Aricapa. Ah, sí, Nicolás sí está. Sí, profe, aquí estoy. Hola. Hola, profe. ¿Qué más? Bien, bien, profe. Cuéntenos qué encontró usted, qué negociamos en los Incoterms. ¿Qué se ¿Qué negocia ahí? negociamos? Sí. Profe, pues hasta donde había visto, sino que no tengo el documento como cuando lo hice, no lo tengo pues a la mano, porque me conecto desde el celular y lo tengo en el computador. Era como en sí como las bases o como todo lo que tenga que ver entre mi relación, digamos yo como comprador, con el vendedor en cuanto a una negociación internacional. Entonces términos como qué, entonces digamos el transporte, el tipo de venta, cómo me la va a hacer, que hasta dónde llega el producto. Supongamos que yo traigo una carga desde China, entonces ya yo entro a negociar con él. Entonces, bueno, venga, en cuánto puede estar ya aquí en Colombia? ¿Cuánto se me va a mí por, digámoslo así, pues también en cuanto a transporte y en total en cuánto se me dan impuestos cuando llegue aquí y todo ese tipo de cosas? Estamos hablando de plata, en Sí, este ejemplo. sí. Ok.
Bueno, ¿qué otra cosa? ¿O ya? No, pues ya. Listo. Bueno, entonces, complementando lo de Nicolás, ahí dice que se negocia en los términos. Muchachos, tengan en cuenta, apunten por ahí en una hojita para ahorita para la conclusión, 3 cosas básicas. Y eso es lo que siempre van a tener en cuenta. Un punto son los riesgos. Eso es una cosa que sí se negocia y hay que tenerlo muy claro. Cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de daño de la mercancía. ¿Listo? No, es que Nicolás despachó y entregó dañada la caja y entonces él no me quiere responder. ¿Será que él sí responde o responde es el comprador? Entonces, lo primero son los riesgos. Lo segundo que deben tener en cuenta y que sí se negocia son las obligaciones. Cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de punto de entrega de la carga. Es decir, dependiendo del Incoterms, yo entrego en camión, fuera del camión, al lado del buque, a bordo del buque, encima del buque, en la puerta de la empresa. ¿Listo? Obligaciones son los puntos de entrega de la mercancía. Y lo tercero que deben tener en cuenta son los costos, que eso era lo que hablaba Nicolás. Es decir, estamos hablando de dolaritos. ¿Quién paga qué? ¿Hasta dónde paga? ¿Quién empieza a pagar a partir de dónde? ¿Listo? Entonces, lo que sí se negocia son los costos, riesgos y obligaciones. ¿Es claro? Distribución de costos, hasta dónde. Se negocian también la documentación, porque dependiendo del punto de entrega, al comprador o al vendedor le toca hacer papeles. El exportador debe entregar documentos de exportación cuando llegue al aeropuerto de origen, es decir, en Colombia. Al importador le toca hacer documentos de importación cuando la recibe allá en su país. Entonces es documentación, costos, riesgos, obligaciones. ¿Listo? Tengan claro esas 3. Riesgos, obligaciones y costos. Bueno, 4 con documentos. Eso es lo que sí se negocia. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Diana Carolina está. Hola, profe, sí, señora. Hola, ¿qué más? Bien, usted. Bien. Cuéntenos qué no se negocia, qué encontró. Bueno, profe, yo encontré que no sé, bueno, que estos Incoterm no determinan el precio, la forma de pago, el contrato de compraventa internacional, no se ocupan de especificaciones de la mercadería, no se ocupan de la relación entre la empresa con el banco. También leí algo de que hay soluciones jurídicas en caso de incumplimientos del contrato de compraventa, cuando hay efectos en la demora de la entrega u otros incumplimientos del propio contrato de compraventa. Dice que no se ocupa de la transmisión de propiedad o título y o posesión de la mercancía vendida. No establece la identificación del transportista, no establece la firma del transportista y dice que la posible sustitución del buque o los transbordos. Eso fue como lo que encontré. Ah, encontró harto. Listo, muchachos. Entonces, Carolina lo dijo todo, complementando. Eso es todo, o sea, lo que no está en esos 3 anteriores que les di, el resto no se negocia nada. Entonces ustedes van y hacen una negociación, entonces se va Carolina, le dice, vea, Nicolás, entonces vamos a hacer este negocio de exportación, yo le voy a vender lapiceros. ¿Cuántos lapiceros me va a comprar? Entonces Nicolás le dice, listo, un contenedor. Pero bueno, inventado. No, mentira, sí se puede exportar un contenedor. Si el pedido, si el cliente es súper chévere. Bueno, entonces un contenedor de lapiceros, entonces Carolina le dice, listo, entonces negociamos el FOB. Y Nicolás le dice, perfecto. Resulta que Diana Carolina le dijo a Nicolás, bueno, entonces yo le voy a facturar esa exportación en $10,000. Listo, eso es lo que lo va a cobrar. Brian dice, listo, de una. Entonces Carolina dice, listo, entonces son $10,000, pero usted me los paga anticipado. Necesito el 50% anticipado ya y el otro 50% me lo paga cuando reciba la mercancía, por ejemplo. ¿Listo?
O sea que Nicolás le tiene que pagar $5.000 a Carolina ya, para poderle despachar. Le pagó y Carolina despachó el buque, perdón, la mercancía llegó al puerto de Santa Marta y cargó al buque. Y Carolina hasta ahí cumplió con su término. Y Nicolás tenía que pagarle, pero resulta que no sé qué le pasó a Nicolás, no le pagó una platica, no sé. Pero ese 50%, él dice, ay, lo que pasa es que no tengo la plata, deme un placito que yo se lo pago. Eso ya es negociación interna, no del Incoterms. Es claro, el Incoterms se cumplió, el pago no. ¿Listo? Por eso no se regula. El precio tampoco, porque el exportador es el que determina en cuánto va a vender y el importador dice si acepta o no. El Incoterms no define el precio, ayuda a definirlo, sí, porque nos tiene en cuenta todos esos gasticos logísticos, se los tenemos que sumar al producto y cobrárselo al cliente, ¿cierto? Pero el Incoterms no define el precio. El incumplimiento del contrato es que volvemos a que Carolina y Nicolás firmaron un contrato y uno de los dos incumplió en alguna cláusula, pero pues la logística funcionó. Ya ustedes, entre ellos, el vendedor y comprador, tienen que meterle abogado a eso o negociar primero, si no, pues meterle parte jurídica. ¿Listo? ¿Preguntas? No, Bueno, profe, claro. listo. Julián, Bueno, profe. Carrasquilla. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, ¿bien y usted? Muy bien, sí, señora. Le tocó el más fácil. Es Digamos un que sí. expert. Necesito, Sí, muchachos, que a partir de este momento, con Julián, en esos términos de negociación, lo que hayan entendido, listo, me digan, para el caso de Julián, el export es tal cosa. Yo como vendedor exportador entrego la mercancía hasta tal parte. A mí me tocaría pagar esto y hacer tales papeles. A partir de ahí, ya el comprador se encarga. ¿Listo? Arranque, Julián. Bueno, profe, yo leí pues del término export, de término comercial, pues que es de los más utilizados y frecuentes como por el vendedor, ¿cierto? En la operación y compraventa, nacional o internacional. También dice que establece que el vendedor pues debe realizar la entrega de las mercancías empacadas y embaladas y apropiadamente para su exportación, ¿cierto? O sea que está muy claro como el tema. Y pues realmente dicen que el vendedor simplemente entrega la mercancía empacada y embalada, ¿cierto? Apropiadamente para Exacto. su exportación, ¿sí? Entre ellas pues vemos que hay unas ventajas muy importantes aquí para la operación, que es por ejemplo en la compra y venta nacionales o intracomunitarias. Dice que donde se tengan que atravesar aduanas, ¿cierto? También dice que para la operación entre filiales, franquicias o sucursales de un mismo grupo empresarial donde vendedor o comprador forman parte de una misma organización. Es decir, de existir algún problema, dado que la compraventa se hace entre entidades de una misma organización, que no existirán en ningún tipo de litigio o problemas de asunción de riesgo posterior. ¿Cierto? Bueno. Y por ejemplo, entre las desventajas, pues me llamó la atención una que dice que dado que el vendedor no realiza el despacho de exportación, no dispone de un justificante o prueba legal que indique ante su autoridad tributaria estatal que la mercancía que ha vendido ha salido del país. Entonces, pues, profe, pienso pues que este sí es uno de los términos como más digamos que fácil de entender y de interiorizar, entonces me parece que es de los más valiosos. Bueno, bien. Muy bien. Redondeemos. Listo. Entonces resulta que el término XW significa entregado en fábrica. Muchachos, cuando hablamos de ese export, tengan en cuenta, vayan apuntando por ahí, que es un término en origen. Cuando hablamos de los Incoterms, tenemos en cuenta el origen y el destino de donde se produce el bien. ¿Listo? Entonces, si hablamos de origen, quiere decir, ¿aló? Quiere decir que Julián, por allá se oye un ruidito. Gracias. Micrófono. Gracias. Quiere decir que Julián tiene su empresa. Está ubicada, la fábrica está en Cerritos. Hizo un negocio con Daniela. ¿Listo? Y negociaron un export. Entonces, la obligación de Julián es entregar en la fábrica de Julián
la mercancía preparada para despacho. ¿Qué quiere decir preparada para despacho? Muchachos, recuerden que por ahí hay que tener en cuenta la cultura de negocios de los países en destino o de todos. Entonces, preparada para despacho no quiere decir que la hace producción, empaca y embala el producto. Ojo que ese empaque, ese envase y ese embalaje es internacional, no nos sirven cajitas de aquí, de esas cajas que uno coge, que están regalando y uno empaca, que se usó mucho al principio en el comercio exterior en Colombia. Tienen que ser cajas con etiquetas, colores, resistencias, corrugados, dependiendo del producto, como lo pida el país de destino. Por ejemplo, lo ideal en exportar a países asiáticos, por ejemplo, China, ojalá no vaya nada en color negro, ojalá no vaya nada en color blanco, porque el color blanco es con los que ellos se visten para ir a un funeral. Nosotros, por ejemplo, nos vestimos de negro para un velorio o un funeral. Entonces, la ideal es que sean colores, por ejemplo, azules, como el color de la universidad, rojitos, así como vivos. En países europeos tampoco es bueno mandar colores negros, aunque en Holanda los están aceptando en este momento. Entonces, es como ese tipo de cosas. En Estados Unidos, cuando son alimentos, a uno le dicen, vea, en Colombia se usan 250 gramos, 500 gramos. En Estados Unidos no, todo lo tienen que convertir en onzas. Entonces, todo ese etiquetado de ese empaque tiene que ir en onzas. Por eso es de tema internacional preparado para el despacho. ¿Qué tiene que hacer Daniela? Venir hasta la fábrica de Julián, tocarle la puerta y sacar la carga. Julián no la vuelve a tocar. Listo, sale de la fábrica de Julián y las responsabilidades son de Daniela. Si eso se llega a dañar, Daniela cargando eso al camión, ahí responde Daniela y no Julián. Julián cumplió con dejárselo en la puerta. Es claro. Entonces quiere decir que los riesgos, las obligaciones y los costos son todos de Julián como vendedor hasta la puerta de la fábrica. Y que los riesgos, costos, obligaciones son de Daniela después de la puerta. ¿Es claro? El ex-word. Sí, profe. Listo. Perfecto. Cuando necesiten intervenir me dicen, Daniela. Buenas noches. Bueno, hola, buenas noches. Free carrier, o sea, sí. Francotransportista. Este aplica para cualquier tipo de transporte, sea aéreo, marítimo, el que sea. Y es donde el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado, pero en el país de origen. O sea, el vendedor responde hasta un punto acordado entre los dos que entregan la mercancía en el país de origen, y ya de ahí para allá todos los costos son asumidos por el comprador. Bien, muy bien. Entonces, lo estamos viendo desde el punto de la exportación. Porque yo les dije a ustedes que es de exportación, muchachos, porque a medida que vamos avanzando en los Incoterms, el vendedor tiene más costos, riesgos y obligaciones. Miren que un export es muy breve, es muy fácil, es como una venta nacional, donde se empieza a mover más la plata y los documentos y los trámites con el que tiene Daniela a partir del FCA. Entonces dice francotransportista, hay varias maneras de negociar ese término. Daniela dice que hay que negociar el punto de entrega en origen. Ojo que el término es en origen, quiere decir que estamos entregando en Colombia, para el caso nuestro. ¿Listo? Entonces, resulta que Daniela despachó FCA que negoció con Johnny y pueden negociarlo de varias maneras. Pueden negociarlo en la fábrica, como el export, pueden negociarlo en el puerto en Colombia, pueden negociarlo en un aeropuerto de Colombia. ¿Listo? Entonces, si lo negocia en la fábrica de Daniela, de ella misma, entonces Daniela lo que tiene que hacer es, recuerden que la mercancía estaba en la puerta de la fábrica. Lo que va a hacer Daniela es, además de todos esos gastos y esos costos del export, Daniela va a cargar al camión. Quiere decir que ese cargue lo asume Daniela. Pero Johnny se encarga de contratar y decirle a Daniela, vea, va el camión de tal empresa, tal conductor, está la cédula y llega a tal hora. Y todos esos gastos los hace Johnny. ¿Listo? La segunda manera es entregar en puerto. Entonces Daniela le dice a Johnny, listo, entonces negociamos FCA en el puerto de Cartagena. ¿Qué hace Daniela? Además de esos costos en fábrica, asume todos los costos para llegar hasta el puerto. ¿Qué costos son? Entonces
¿Qué tendríamos que pagar para poder llegar a un puerto, muchachos? Ya tenemos empaque y embalaje. El cargue El transporte. está. El transporte nacional. Él tiene que pagarle al camión para que llegue hasta el puerto. Y tiene que descargarle en el puerto. La recomendación cuando es marítimo es que se utilice FCA cuando la carga sea contenedorizada. ¿Qué quiere decir? Que la mercancía va dentro de un contenedor. Esa es la recomendación. ¿Listo? Lo ideal para que se use. Y por aeropuerto igual está pagando el flete nacional para poder llegar al aeropuerto y se lo deja allá. Eso es. Entonces quiere decir que Daniela asume todos los costos, riesgos y obligaciones hasta el puerto, hasta el aeropuerto o hasta el camión en la fábrica. ¿Es claro? Ese FCA para cuando es terrestre se utiliza mucho en paso fronterizo. Cuando les vendemos a Ecuador o a Venezuela, ahí es transporte internacional. Por negociaciones aduanales entre esos países fronterizos, por ejemplo, con Venezuela, tenemos no es el inconveniente, pero sí se negoció en que Colombia debe llegar hasta la frontera colombiana, ejemplo Ipiales, y Venezuela cruza a frontera colombiana, hace el cargue y se devuelve. No nos dejan cruzar hacia Venezuela. Eso es como una condición de Venezuela. Caso contrario con Ecuador. En Ecuador podemos entregar aquí en Colombia o podemos entregar en destino en Ecuador. ¿Preguntas de ese FCA? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno. Entonces, vámonos con Johnny, que tiene el FAS. Johnny. ¿Está Johnny? Johnny. Listo. ¿Johnny está? Se desmayó. Listo, entonces, pero es que estoy aprovechando aquí la asistencia. Listo, entonces expliquemos el de Johnny, es un FAS. Cuando hablamos de FAS, decimos que el FAS, la definición es franco al costado del buque. Como su definición lo indica, lo que hacemos es llegar hasta... bueno, este es un término netamente de transporte marítimo, ¿listo? Solo marítimo, no vayan a meterle camión ni aviones a eso, solo marítimo es el FAS. Entonces la idea es entregar al costado del buque. Quiere decir que, a ver, Daniela la que estaba vendiendo, Daniela había entregado en puerto. En este caso, sí o sí, Daniela tiene que entregar en un puerto de Colombia, el FAS es en origen, es transporte marítimo y descarga en el muelle al ladito del buque que está ahí atracado en puerto para arrancar tránsito. Ya, eso es. ¿Qué gastos, qué costos asume Daniela? El descargue. Y ya, eso es en costos. Quiere decir que los riesgos de daño de mercancía los asume todos Daniela hasta que los deje ahí al ladito del buque, que la obligación de Daniela es entregar la mercancía del lado del buque y que ella tiene que pagar todos los costos hasta que entregue al lado del buque. Eso es todo. Preguntas del FAS. Bueno, muy bien. Tenemos a Erika. ¿Erika está? ¿Erika? Listo. Entonces, Erika. Ah, sí. Hola, Erika. Pero le quito la falta. Listo. Erika. No, quería que nos contara sobre el término que le tocó, que es el FOB. Escríbame por ahí por el chat. Mientras tanto yo lo voy explicando. Escríbame en sus palabras qué entendió por el FOB, porfa. Bueno, mientras Erika nos escribe, les voy contando el FOB. El FOB es el más utilizado a nivel internacional. En todos los países los exportadores utilizan ese porque ese es menos riesgoso, porque, exacto, Erika dice que es libre a bordo. Cuando decimos que es franco o libre a bordo, era lo que yo les explicaba al principio. Daniela, recuerden que entregó al costado del buque, pero negoció con Erika
FOB Puerto de Barranquilla. Este término también es en origen, es transporte marítimo única y exclusivamente, exacto.